Padre, te damos gracias, de nuevo nos permite estar en tu presencia para aprender más de ti. Te rogamos, Señor, que nos hables a través de la exposición de tu palabra y que nos retes, Señor, a ser cristianos que teman y honren tu santo nombre. En tus manos ponemos este tiempo de enseñanza y que tu Santo Espíritu nos ilumine para comprender lo que tú nos quieres enseñar. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien, como saben, en esta serie normalmente estábamos empezando con una ilustración, con una historia alegórica. La voy a dejar hoy para el final y ya luego van a entender un poquito el porqué. Y voy a empezar de lleno con la enseñanza bíblica. El título de la enseñanza de hoy es Pablo loco por el Evangelio. Pablo loco por el Evangelio. Y esto es básicamente lo que vamos a estar aprendiendo y lo que vamos a estar observando a la luz de la Escritura. Ya hemos visto varios títulos de este tema del Evangelio según Pablo, ¿verdad? El primero de ellos, el primero que estuvimos observando, ¿alguien se recuerda cuál fue? El primer título de estas enseñanzas. Pablo irritado por el Evangelio. Luego, Pablo salvado por el Evangelio. La de la semana pasada, Pablo capacitado por el Evangelio. Y la de hoy, Pablo loco por el Evangelio. Para terminar con esta serie, la próxima semana estaremos viendo la carta magna del Evangelio de Pablo, ¿verdad? Aquí básicamente vamos a hacer un estudio sumamente rápido de la carta a los romanos, que es como la carta magna en contenido del Evangelio que el apóstol Pablo escribió. Ahora bien, si yo les preguntara por el significado de la palabra loco, ¿qué me dirían ustedes? ¿Qué es un loco? Esta palabra se las trae, ¿verdad? Porque en ciertos contextos es una palabra muy peyorativa y ofensiva, incluso que algunos sectores académicos de la salud prefieren que no se utilice nunca, ¿verdad? En otro sentido, por ejemplo, en el Renacimiento, en la época del Renacimiento, la locura era sinónimo de la maldad. Entonces, cuando se le llamaba a una persona loca, era una persona mala, ¿verdad? Y así, eventualmente el término ha sufrido sus transformaciones. Hoy en día, usted escuchará una frase de un muchachillo ahí, estoy loco por usted, y usted no asocia eso con la maldad intrínseca en el alma del muchacho, ¿verdad? Probablemente lo asocie con otra cosa. ¿Con qué cosa usted lo asociaría? ¿O cómo definiría usted la palabra loco o locura? ¿Alguien? Una persona que está fuera de sí mismo es una buena definición, ¿sí? ¿Qué más? ¿Alguien puede decir otra? Otra acepción de la palabra sería la frase correcta. ¿Alguien que está como obsesionado? Muy bien. Nosotros los ticos usamos muy frecuentemente esta palabra, ¿verdad? Los costarriqueñismos y los pachuquismos. No, hombre, está loco, ¿verdad? Y un montón de términos y usos de la palabra. Una de las tantas acepciones de la palabra loco que yo encontré cuando estaba investigando un poco del término es que actúa sin considerar o sin razonar las consecuencias que están detrás de sus actos, ¿verdad? Un actuar sin un razonamiento de las consecuencias. Quizá puede ser un término que se asemeje un poco y nosotros podríamos enriquecer un poco más esto con los términos. En algún momento, cuando yo estaba meditando en el bosquejo de esta lección, yo dije, ¿será correcto decirle a Pablo que él estaba loco? Bueno, cuando yo veo una acepción de la palabra locura que dice que es actuar sin juicio, por así decirlo, claramente no. Claramente el apóstol Pablo tenía muy claro lo que él estaba haciendo. Pero actuar y lo que yo voy a hacer, indiferentemente me va a dañar o no, lo hago, muy probablemente sí calza con lo que el apóstol Pablo o la forma en la que el apóstol Pablo vivía. Voy a ponerles un ejemplo para que ya quede un poco más claro. Si yo estoy cocinando en la casa, no sé, ahí está, estoy yo con mi esposa y estoy cocinando y el disco está caliente y en un momento u otro me quedo viendo el disco y yo digo, mira, y pongo la mano en el disco y mi esposa se queda viendo y me dice, ¿qué le pasa a Henry? ¿Está loco? ¿Por qué? Porque estoy actuando sin que me importe mi integridad. No me está importando mi integridad, simplemente actúo sin pensar en la consecuencia que tendría este actuar en mi integridad física. ¿Sí? Bueno,
claramente yo puedo asociar esta frase de locura con algo negativo, con algo que pues estoy trastornado, no ando bien de la cabeza. Pero cuando yo veo al apóstol Pablo y la vida del apóstol Pablo, claramente él está mejor de la cabeza que nunca, precisamente porque Cristo le salvó, porque Cristo transformó sus pensamientos y su vida. Pero sí veo que el apóstol Pablo actúa de ciertas formas en las que muy probablemente está poniendo en riesgo su propia integridad física. Por una razón, por la pasión que él tenía por el mensaje del Evangelio. Y de hecho, les voy a pedir que me acompañen a 2 Corintios capítulo 11. 2 Corintios capítulo 11. Sí, yo no sé si soy yo, pero siento como el retumbo de los... No sé si sería solo yo o todos. 2 Corintios 11. Y vamos a ver que la palabra loco o locura aparece en la escritura, ¿verdad? Y precisamente aparece en un escrito de Pablo y precisamente es muy apropiado para el mensaje del día de hoy, ¿verdad? 2 Corintios 11 y vamos a leer a partir del versículo 16. Pero antes voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos ya han estudiado la carta a 2 de los Corintios? ¿En alguna ocasión, en su vida devocional, siguieron una serie de predicaciones de 2 de Corintios, algo por el estilo? Sí, hay varios. Ok, muy bien. Superficialmente alguien me podría dar un contexto de lo que está detrás de 2 de Corintios. ¿Qué hay detrás de la epístola? O de la carta. Superficialmente, no les estoy haciendo un examen de historia. Bueno, sí, que ya iba a hablar. Completamente. Pablo está muy preocupado por el orden de la iglesia y el orden de cómo se están efectuando las cosas, unido con algunas exhortaciones que ya había hecho en 1 Corintios. En 2 Corintios hay una leve mejora correspondiente, o si lo comparamos con 1 Corintios, pero sigue habiendo un talón de Aquiles en la iglesia, y es que le están prestando atención a personas que no deberían estar prestándole atención. Básicamente el apóstol Pablo les llama como a esta gente que juega de ser apóstol, o que son como un estilo de superapóstoles, porque vienen y se comparan con el apóstol Pablo y tratan de inferiorizar al apóstol Pablo. Y dicen, nosotros sí somos judíos, nosotros sí leemos la escritura, nosotros sí somos verdaderos israelitas, nosotros sí somos hebreos. Y tratando de inferiorizar el ministerio del apóstol Pablo que él tiene para con los gentiles, están tratando de menospreciar el apostolado de Pablo y tratando de decir que Pablo no es verdaderamente un apóstol. Entonces, en la epístola, la segunda carta a los Corintios, la podríamos dividir en un bosquejo de 3 puntos. El último de los bosquejos, el capítulo 11 está allí, capítulo 10, capítulo 11 y capítulo 13, sería como la conclusión de 2 de Corintios. Y en esta conclusión, básicamente Pablo está tratando de defender que su apostolado sí es genuino, que él verdaderamente sí puede ser llamado apóstol del Señor, ¿verdad? Hasta el momento todo claro, ¿sí? Él realmente puede ser llamado apóstol. Y en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 16, vean cómo empieza a tratar este tema. Dice, otra vez digo, que nadie me tenga por loco. Ahora, alguien diría, Henry, pero es que la enseñanza no se llamaba Pablo loco. Y ahora Pablo está diciendo que nadie me tenga por loco. Entonces está un poco contradictorio esto. No nos apresuremos. Vean lo que sigue diciendo. O de otra manera, recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Claramente este no es el versículo que le va a salir a usted en una tarjeta de Pechi, ¿verdad? O el versículo que le va a recomendar YouVersion en los devocionales diarios, ¿verdad? Usted no va a encontrar una imagen de 2 Corintios 11:16 en Facebook y la va a compartir. No es ese tipo de versículos. Pero entender lo que Pablo está tratando de decir es muy importante en el contexto de lo que estamos viendo. Tengan en cuenta que estamos leyendo a Pablo que ya atravesó cierta parte de su ministerio que lo está llevando a una actitud madura, a un apóstol que ya ha sufrido, a un apóstol que ya ha vivido en carne propia las consecuencias del Evangelio. En este sentido,
mientras el apóstol Pablo está diciendo lo que está diciendo, también tenemos algo muy interesante que es propio, me atrevo a decir, casi solo del apóstol Pablo en la Escritura. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. ¿Quién es el autor de la Biblia? Dios. Nosotros decimos, la Biblia es la palabra de Dios, ¿sí? ¿Estamos claros con eso? Examen fácil. Bueno, pero ¿podemos nosotros en la palabra de Dios ver la personalidad de los escritores de las cartas o de los libros que están aquí? Sí, hago esta aclaración para que ustedes no confundan el hecho de que la palabra de Dios haya sido inspirada, ¿sí? Porque algunas personas podrían confundir el término e imaginarse al apóstol Pablo poniendo los ojos en blanco y su mano moviéndose sola, ¿verdad? Y Dios controlando su escritura. No, realmente la inspiración no es eso. La inspiración no es que los escritores de los libros de la Biblia fueron poseídos y que empezaron a escribir en contra de su propia voluntad. No, realmente los libros de la Biblia contienen mucha personalidad de las personas y la inspiración como tal es la forma en la que Dios condujo su personalidad y sus razonamientos a escribir aquello que Dios quería que quedara plasmado, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, nosotros podemos ver la personalidad de Lucas, por ejemplo, en el libro de Hechos. Nosotros podemos ver la personalidad del apóstol Pablo en todas sus cartas. Nosotros podemos ver cómo escribe un Job, cómo escribe un Jeremías, cómo escribe un Esdras. Y son personalidades completamente distintas. Usted puede comparar el libro de Nehemías con el libro de Isaías o Jeremías o Lamentaciones, y usted verá a un Jeremías sumamente trágico, ¿verdad? Que probablemente se le echaría en el hombro a llorar, y usted puede ver por allá a un Jeremías sumamente victorioso y se siente sumamente empoderado. Son personalidades completamente diferentes, pero tanto Nehemías como Jeremías son palabra de Dios, utilizando la personalidad de los escritores. Bueno, en el caso de Pablo, Pablo tiene una personalidad muy particular. Y acá él está a punto de usar un recurso que, como les dije anteriormente, me atrevo a decir que casi ningún otro escritor utilizó. El sarcasmo. Pablo es sumamente sarcástico en ciertas porciones de lo que escribe. Aunque nosotros en cierta medida también entendemos el sarcasmo como algo negativo, por así decirlo, en algunos contextos. Pero Pablo hace uso de esto de su personalidad para plasmar lo que él está escribiendo. ¿Cómo es que nosotros empezamos a ver el sarcasmo en esta escritura del apóstol Pablo? Bueno, él empieza diciendo en el versículo 16, que nadie me tenga por loco. ¿A qué se refiere con loco? Estos supuestos apóstoles, estos pseudoapóstoles, voy a decirlo en tico, rajaban, ¿verdad? Sacaban pecho diciendo, nosotros somos esto, nosotros somos aquello, nosotros hacemos esto. Ese apóstol Pablo le habla a los gentiles y pone a gentiles a servir y a trabajar. Nosotros somos verdaderamente hebreos. ¿Qué estaban haciendo ellos? Se estaban gloriando, se estaban vanagloriando, se estaban jactando. Y Pablo asemeja esa conducta a la conducta de un loco. Los locos tienen que echarse flores a sí mismos, jactarse. Y Pablo dice, nadie me tenga por loco, pero inmediatamente dice, de otra manera, recibidme como a loco para que yo también me gloríe un poquito. Entonces Pablo dice, bueno, ¿saben qué? Pensándolo bien, voy a hablar como loco para que ustedes escuchen lo que yo tengo que rajar. ¿Verdad? ¿Me captaron la idea? Y aquí empieza Pablo a ser un poco sarcástico en 2 Corintios. Vean lo que dice el versículo 17. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor. Aquí obviamente le está aclarando. Vean, observen, estoy siendo sarcástico, no me malentiendan, ¿verdad? Y luego dice, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Voy a darme el atrevimiento de gloriarme delante de ustedes, dice el apóstol Pablo. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Aquí el sarcasmo llegó a su cúspide, ¿verdad? Y Pablo está diciendo, ustedes que dicen ser tan cuerdos, tan inteligentes, de buena gana toleran a los locos o a los necios. ¿Vieron el sarcasmo? ¿Lo observaron? ¿Cómo está construido? El apóstol Pablo dice, no que eran tan cuerdos y reciben a los locos
Uy, tan cuerdos, tan inteligentes que son ustedes y vean cómo reciben a estas personas. Y sigue diciendo, versículo 20, pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da bofetadas. ¿No que tan cuerdos ustedes y soportan todo este maltrato de estos pseudoapóstoles? Que los esclavizan, que los abofetean, que los humillan. Pablo le está hablando a estas personas en Corinto y dice, ¿cómo ustedes que juegan de ser cuerdos permiten que estos abusivos se comporten así frente a ustedes? Simple y sencillamente porque estos abusivos vinieron a decir, somos verdaderos hebreos, pónganos atención a nosotros, no al apóstol Pablo. Bueno, versículo 21 dice, para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles, no eran tan cuerdos, no eran tan inteligentes, fueron más bien débiles en permitir que estas personas abusaran de ellos. Pero vean esto, pero en lo que otro tenga osadía, y de nuevo aclara, hablo con locura, también yo tengo osadía. El apóstol Pablo, como que ellos muy valientes, hablando como hablan, entonces voy a empezar a hablar yo de la manera osada en la que ellos también hablan. Voy a hacer aquí una aclaración. Noten que no es natural de un cristiano vanagloriarse de lo que hace. Y de hecho, es tan claro en esta porción de texto porque Pablo constantemente está explicando por qué razón lo está haciendo, ¿verdad? Hablo con locura, hablo con locura. Ustedes solo escuchan a los locos, a los tontitos que se echan flores. Yo voy a hablar igual que ellos. Hablo con locura, hablo con locura, hablo con locura. Pablo lo está aclarando constantemente porque no es natural que un cristiano se empiece a echar flores a sí mismo, ¿sí? Y ahora bien, dice Pablo, ahora sí, prepárense, voy a hablar con osadía. Son hebreos, estos pseudoapóstoles. Yo también. Check. Pablo empieza a rajar como ellos rajan. Son israelitas. Yo también. Son descendientes de Abraham. También yo. ¿Notan? El apóstol Pablo empieza a decir, ¿qué les tengo yo que temer a ellos? Y de hecho, vean por ejemplo la primera frase donde dice son hebreos y luego donde dice son israelitas. ¿No le parece extraño que estén esas dos afirmaciones en una misma oración? Y alguien diría, pero eso no es una reiteración. No. Cuando dice son hebreos, se refiere a que hablan en hebreo. Y cuando se refiere son israelitas, se refiere a que son de nacionalidad o personas que nacieron o tienen la nacionalidad de Israel, ¿verdad? Por así decirlo, para que quede claro. Y de hecho, el apóstol Pablo pudiera haber rajado más acá. Porque acá dice, son hebreos, yo también. Pero en otra porción bíblica, el apóstol Pablo dice de sí mismo que él es hebreo de hebreos. ¿Se recuerdan de esa porción? ¿A qué se refiere Pablo con que él es hebreo de hebreos? ¿Acaso puede ser un hebreo más hebreo que otro? Yo no le puedo decir a usted, no, yo soy más tico que usted. No, todos somos ticos. ¿Puede un hebreo ser más hebreo que otro? Recordemos que esto se refiere a la lengua. Habían hebreos que recibían o aprendían en el transcurso de su vida la lengua hebrea porque no habían sido educados en la lengua hebrea como su lengua natal. Pero habían hebreos que habían sido educados desde niño con el hebreo como lengua natal, ¿verdad? Como lengua propia. Entonces, estos hebreos decían de sí mismos que ellos eran hebreos de hebreos. No aprendimos hebreo, lo sabemos desde la cuna, ¿verdad? Y el apóstol Pablo es el ejemplo de uno de ellos. Recuerden que Pablo, y ya lo habíamos estudiado anteriormente, dijo, viví fariseo, ¿verdad? Entonces, las culturas hebreas y judías estaban en Pablo desde que nació. Son descendientes de Abraham, también yo. Y empieza el versículo 23 diciendo lo siguiente. Son ministros de Cristo. Paréntesis, como si estuviera loco hablo. De nuevo la aclaración. Les pregunto yo a ustedes, ¿estos pseudoapóstoles son ministros de Cristo? No, sus frutos están demostrando todo lo contrario. Y esto es lo que Pablo ha venido diciendo en 2 Corintios.
Los frutos de esas personas no son dignos de alguien que se llame ministro de Cristo. Pero el apóstol Pablo, hablando como loco, o siendo sarcástico por así decirlo, dice, si ellos dicen ser ministros de Cristo, ¿qué dice luego? Yo más. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo es más ministro que ellos? Y aquí empieza Pablo a explicar que esta es como la cúspide de su razonamiento. En trabajos, más abundante. En azotes, sin número. En cárceles, más. En peligros de muerte, muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de la dominación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de estas cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién, se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. ¿Notaron la oposición entre la gloria de Pablo y la gloria de los pseudoapóstoles? ¿Ellos de qué se glorían? De su poder. Incluso el apóstol Pablo dijo, los abofetean, los tratan como esclavos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora que el apóstol Pablo está hablando como loco y se está gloriando, ¿qué es lo que dice? Yo me voy a gloriar de mi debilidad. Y empieza a exponer sus sufrimientos por causa de Cristo, que lo diferencian de estos pseudoapóstoles que no están dispuestos a sufrir. Pablo sí está dispuesto a sufrir, ellos no. Ellos están dispuestos a que los demás les sirvan, a bofetear a los demás, a tratarlos como esclavos. Pero Pablo está dispuesto a él mismo padecer por causa del evangelio. Y él entonces dice, de algo me voy a gloriar yo, en mi debilidad. Versículo 31. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia, del rey Aretas, guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui colgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. ¿Acaso eso no es de un loco? Tener que huir en una canasta descolgada por un muro de la ciudad. Es lo más débil que alguien podría decir de sí mismo. Tuve que huir, metido en una canasta y descolgado con cuerdas porque me iban a matar. Pablo no está diciendo salí valerosamente, desenvainé mi espada y ataqué. No, Pablo está diciendo tuve que huir metido en una canasta. Pablo está hablando de su debilidad. Está contando sus padecimientos, está contando su sufrimiento. Pero para el apóstol Pablo, esto es suficiente razón para gloriarse. Vuelvo al ejemplo que les conté anteriormente. Si yo estoy en la cocina de mi casa y pongo la mano en el disco caliente y Melanie me está viendo, mi esposa, y me dice, Henry, ¿qué está haciendo? Está loco. ¿Por qué ella me está diciendo loco? Porque yo estoy actuando en contra de mi integridad física voluntariamente. Bueno, llamemos al apóstol Pablo hoy loco. Porque observen su integridad y díganme si él no está actuando en contra de su integridad física voluntariamente. Es fácil. Para mí, proteger mi integridad es quitar la mano del disco caliente y ni siquiera pensar en ponerla allí. Para Pablo, tener integridad física es dejar de predicar el evangelio de la forma en la que lo hacía. Valerosamente, sin temor a nada, sin temor a nadie. Pero Pablo prefería tener la mano en el disco caliente. O sea,
Estaba loco. Loco por el Evangelio. Loco por Cristo. De hecho, hay unos libros que en mi infancia, óigame a mí, en mi adolescencia me impactaron muchísimo, ¿verdad? Que tienen este tipo de nombres, Locos por Jesús. Probablemente ya algunos de ustedes los hayan leído. Libros que recogen testimonios de mártires que sufren por causa del Evangelio. Yo me acuerdo en mi adolescencia en la iglesia, esos eran los libros que yo leía ahí con toda pasión. Me encantaba, nos intercambiábamos libros para leer las historias de estas personas. Y claramente el título de esos libros es muy apropiado. Estaban locos, estaban actuando en contra de su integridad física, pudiendo proteger su integridad física con una decisión voluntaria: dejar de predicar a Cristo, dejar de predicar el Evangelio. Pero ellos no eran así, y Pablo tampoco. Pablo estaba comprometido con el Evangelio. Pablo estaba apasionado con Cristo. Predicó y no le importó morir, que su integridad física fuese vulnerable a la par de los padecimientos que él podía sufrir mientras predicaba a Cristo. Saben, esta lista la leímos demasiado rápido, pero pudimos leerla en menos de 1 minuto. Palabras demasiado rápidas. Pero esto no se vivió así de rápido como lo leímos nosotros. Fueron días, minutos de angustia y sufrimiento. ¿Se recuerdan cuando apedrearon a Pablo en Listra? No se imaginen cuando están apedreando a Pablo como cuando usted estaba chiquitillo y en el barrio jugaba de tirarse piedras con sus amigos. Bueno, yo no sé si tenían ese nivel de agresividad, ¿verdad? En sus barrios. Al menos en mi barrio sí le dábamos guerras de piedras y era ahí, nos escondíamos en los montículos del Montazal, ¿verdad? Y le tirábamos una piedra, pero piedrillas. De vez en cuando a alguien le daban en la cabeza y sonaban. Y parábamos el juego, ¿verdad? No se imaginen que cuando apedrearon a Pablo fue algo así. Voy a dar una opinión personal acá, ¿verdad? No pretendan que me voy a alejar a la falsa doctrina ni nada por el estilo, pero sí voy a dar una opinión personal. Yo creo que cuando Pablo se levantó en esa circunstancia, eso fue un milagro de Dios. Y yo creo que Pablo resucitó en ese momento. Hay personas que no creen igual que yo lo respeto porque la Biblia no dice explícitamente que Pablo haya muerto, pero sí dice que los que estaban alrededor le estaban viendo como muerto, ¿verdad? Como que ya, hasta ahí llegó Pablo, pobrecito. Y que de un momento a otro, Pablo se levantó, sacudió los vestidos y dijo, no, vamos otra vez. Eso no pasa normalmente. Y cuando usted entiende cómo se hacían las lapidaciones en el tiempo del contexto, quizá usted me dé la razón en creer que lo que ocurrió ahí fue un milagro y Pablo resucitó. Porque no eran piedrecitas, como les dije anteriormente. Básicamente las personas las metían en zanjas y entre varios hombres alzaban rocas y las dejaban caer sobre los cuerpos. A tal punto en que en algunas ocasiones ni siquiera le daban sepultura a esos cuerpos porque quedaban enterrados debajo de las rocas. Y el apóstol Pablo, después de recibir una lapidación de ese tipo, registra en el libro de los Hechos, que se levanta, se sacude los vestidos y dice, vamos a ir otra vez a seguir predicando el Evangelio. Está loco. Literalmente, está loco. Pero está loco por una buena causa. Por la causa del Evangelio, por la causa de Cristo. Si yo empiezo a entender el concepto de loco, tal y como lo entendemos hoy nosotros acá en la Escritura no calza tanto con nuestro concepto, ¿verdad? Acá en la Escritura ya ha quedado demostrado que en este capítulo la palabra loco es alguien que se gloría, alguien que se jacta. Y Pablo cuando dice yo hablo como loco, está hablando jactándose de igual que ellos, ¿sí? Pero hoy en día, como entendemos la palabra loco, una persona que actúa sin pensarlo, una persona que no le importa su integridad física, que simplemente actúa y se deja llevar por la pasión que lo domina. ¿Qué cosas normalmente llevan a una persona a actuar con locura? Bueno, podría decir sus pasiones.
sus pasiones. Y por esa razón, un adolescente que está enamorado de otro adolescente probablemente actúe con locura por una pasión profunda que siente, ¿verdad? Una persona que ama a los animales por cualquier cosa puede actuar con locura. A mí me ha tocado ir con mi mamá manejando a la parque, y ojalá que mi mamá no vea esto, ¿verdad? Y pasa un perro en la calle, mi mamá ama a los animales, pero yo creo que más que a los hijos. No, mentira. Pero los ama así exageradamente. Y ir manejando con mi mamá, o que mi mamá vaya manejando, y que se atraviese un perro, es lo peor que puede suceder. Incluso nosotros, yo y mis hermanos y yo, la vacilamos, porque a veces nosotros vamos manejando con ella, y el perro ahí aparece que 1,5 kilómetros, y usted si acaso le ve la figura, cuidado, frene, pero está por allá, ¿verdad? No hay razón de ponernos tan histéricos. Bueno, muy probablemente actúe con locura. Yo me imagino tal vez en media carretera pegando ese frenazo sin importar cuántos carros al lado puedan colisionar. Porque pobrecito el perro. Tal vez porque es una pasión. Y así yo puedo seguir con la lista. ¿Qué pasiones siente la humanidad, sienten las personas que los llevan a actuar con locura? La pasión de la música ha llevado a muchas personas a dormir en la acera haciendo fila para entrar a un concierto, porque esa es su pasión y se desvían por eso. La pasión del materialismo puede hacer que personas se agarren en Walmart por conseguir una pantalla a mitad de precio. Este año tal vez no lo vimos tanto, pero en otros años sin pandemia, ¿se recuerdan? ¿No que era un viernes negro? Un día más barato del año. Trágico. Bueno, y aquí en Costa Rica, en Estados Unidos, las personas que están ahí en primera fila, cuando abren las puertas y esa estampida, simplemente por ir a comprar artículos electrónicos que se van a devaluar en menos de 2 semanas. Pero son sus pasiones y los hacen actuar con locura. Una persona puede asesinar a otra persona por pasión. Bueno, en ese sentido yo puedo llegar a la conclusión de que la pasión del apóstol Pablo era el evangelio del Señor Jesucristo. Y actuó con locura. No quiere decir que irracionalmente, pero sí con tal locura que no le importó su propio bienestar con tal de glorificar al Señor. Fue el apóstol Pablo quien dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir, ganancia. El mismo apóstol Pablo. Y ahora aprovecho para preguntarle a usted, ¿cuál es su pasión? ¿Por qué cosas o por qué personas actuaría usted con locura? ¿Por un Play 5? Yo mato a quien sea. ¿Por un novio, por una novia? ¿Por un partido? ¿Por un equipo de fútbol? ¿Se recuerdan aquel aficionado que mató a otro tirándole una piedra en la cabeza? Locura. Pero le pregunto, ¿y si es Cristo su pasión? No le estoy diciendo que vaya a la calle a matar incrédulos. Más bien, cuando Cristo es la pasión de un cristiano, no los matamos. Vamos a predicarles de que están muertos ya. Ya están muertos. Y solamente en Cristo recibirán vida. Y eso llevó a Pablo a la locura. Pablo entendió la magnitud de la condenación humana y fue a predicar a todo el mundo. Que voy a llegar hasta España, dijo en Romanos, no me importa. Ustedes, los de la iglesia en Roma, vean a ver cómo hacen para mantenerme económicamente y yo voy a llegar hasta allá. Está loco. Está loco. En esa época llegar a España era un sueño. Pablo está loco. Simplemente quiere hacerlo. Yo me temo que la pasión por Cristo está menguando hoy en día en la cristiandad. Y esto no debería ser así. Antes eran más los cristianos que predicaban en media calle.
Paréntesis. Con sus errores doctrinales, claro, es un hecho. Y usted va a encontrar un montón de disparates que muchas personas decían en Avenida Central acerca de Cristo, sí, es un hecho. Pero si algo tengo que reconocer, es que antes eran más los locos que se paraban en media Avenida Central a gritar a viva voz. ¿O me equivoco? Voy a preguntarle algo que solo una vez pude hacer yo, por mi temor, por mi vergüenza, por mi personalidad, no lo logré hacer nunca más. Pero ¿cuántas veces usted se paró en un bus y habló acerca de Jesús? Antes, cuando yo iba al cole, esto pasaba por lo menos unas 2 o 3 veces a la semana. Que un loco se paraba en el bus y póngame atención, y empezaba a hablar del Evangelio. Ahora, si últimamente usted ha viajado en bus, ¿cuál ha sido la última persona que le ha predicado en el bus? ¿Hace cuánto? ¿Puede recordarlo usted? Ya casi eso no se ve. Y muy probablemente, si hago la pregunta ahora un poco más personal, ¿cuál fue la última vez que usted predicó en un bus? Tal vez la respuesta sea hasta nula. Ir y tocar puertas de las casas. Antes era súper normal que llegaran en la semana, a cada rato personas tocando la puerta porque me querían hablar algo relacionado a la religión, al evangelio. Ahora, aparte que las casas son más inaccesibles, los cristianos que hacen eso también son menos. Y vamos a ver, sí, es cierto, el método no es el más efectivo de todos, lo reconozco. Casi no se llenan templos por personas que hayan sido evangelizados casa por casa. Pero al fin y al cabo, hablaba con un muchacho esta semana, uno no hace eso por la cantidad de personas que se conviertan, uno hace eso por la pasión que uno tenga por Cristo. ¿Cuál fue la última vez? Yo recuerdo que tenía yo tal vez unos 16 años, que nos hablaban de estos temas de evangelismo y todo, y tenía un primo que iba conmigo a la iglesia, y dijimos, sí, vámonos. Muchachos, no sabíamos qué hacer. Fuimos y éramos los más inexpertos del mundo predicando casa por casa. Básicamente, por la carita tierna, las señoras nos abrían la casa y nos daban de tomar fresco. Y ahí medio les hablábamos de la iglesia y así. Pero en ese momento, Cristo constituía una pasión en nuestros corazones. Y aquí yo voy a ser claro, tal vez, porque alguien me puede estar malinterpretando. Alguien diría, bueno, está bien, entonces soy el menos preparado de todos, pero voy a ir a actuar con locura en pro del Evangelio. Recuerden cuál fue la enseñanza anterior. Pablo estuvo dispuesto a capacitarse también. No se trata simple y sencillamente de actuar con locura sin algo en la mente. Tenemos que capacitarnos en el conocimiento del Evangelio. Pero al mismo tiempo también tenemos que ser unos locos en ir a predicar aquello que hemos recibido. ¿Sí o no? Que da la sensación como que el cristianismo hoy está un poco estático. Sin movimiento, sin pasión. Y lo apasionan otro montón de cosas, menos el Evangelio del Señor. Ahí anda en redes sociales un videillo de, creo que es un mormón, un testigo de Jehová, que tocan a la casa de no sé quién para evangelizarlo. Y esta persona dice, no, pero es que nosotros creemos, yo creo como en Goku o algo así. Y empiezan a decirle que creen en Goku y vacilando a la persona, claramente. Yo me puse a pensar, no está tan lejos de la realidad. Hay algunas personas que veneran más un anime que cosas racionales. Una fábula, una serie, una película, un artista, un personaje. Alguien podría decir, qué tontos en Argentina, cómo estaban como locos por Maradona. Una pasión. Hasta detuvo la pandemia y todo. Pero ahí era, una pasión. Con eso de Maradona, despidieron a unos funcionarios de una funeraria porque se tomaron unos selfies con el cuerpo de Maradona. ¿Qué lógica tiene salir ahí sonriendo con el cuerpo? ¿Qué lógica? Perder un trabajo por tomarme un selfie. ¿Es en serio? Era su pasión. Bueno, muchachos, yo espero que si usted es un hijo de Dios,
empiece a preguntarse si verdaderamente su pasión es Cristo. Y empiece a actuar como el apóstol Pablo actuaría en esta generación. Y si el apóstol Pablo viviera hoy, ¿qué haría? Y si el apóstol Pablo, qué sé yo, tuviera Facebook, Twitter, Instagram, ¿qué sería el contenido de sus publicaciones? Si aquí estaba mostrando que realmente estaba loco por el Evangelio, loco por Cristo. Si el apóstol Pablo viviera hoy, ¿qué haría en media calle? Bueno, muchachos, ojalá que esto sirva para que nos analicemos poco a poco y pensemos en cómo está nuestra locura por Cristo. Les dije que no había contado la anécdota, ¿verdad? Y la iba a dejar para el final, la alegoría. Bueno, ¿hasta dónde llegamos con la historia? Y aquí me voy a poner también un poco imaginativo. Hasta donde habíamos llegado, esta persona estaba siendo capacitado sobre la práctica y en la intimidad, en cómo funcionaba el sol. Pero hoy, la única imagen que se me vino a la mente, y precisamente por eso no lo redacté, la única imagen que se me vino a la mente que correspondía con esta enseñanza, y lo llevamos a la alegoría que estamos estudiando semana tras semana, la única imagen que se me vino a la mente fue el hombre iluminado, que antes era el hombre de las cavernas, despellejado por estar tantas horas debajo del sol. Despellejado, arrancándose trozos de su piel, heridas por la luz del sol y señalándolas a las personas que están a su alrededor y diciendo: vean, vean, estoy quemado. Ciertamente nadie se jactaría de eso, pero esta persona lo veía con orgullo. Vivir debajo del sol era su pasión, a tal punto de que las heridas que podría recibir por estar debajo del sol, más bien se alegraba de ellas. ¿Cuántos de nosotros nos gloriaríamos de nuestras ampollas y de nuestras quemaduras? Me ha tocado algunas veces ir con mi esposa a pasear a la playa, a hoteles. Y yo recuerdo que estábamos un día hablando, y nosotros todos afanados, cuidándonos, ¿verdad? El bloqueador y todo esto. Y había un grupo de estadounidenses, ¿verdad? Y cero bloqueador, cero, nada, ni gota. Primer día, segundo, tercer día, y usted veía esos camarones andantes, ¿verdad? Rojos, pero rojos. Y nosotros decíamos: ¿pero cómo? Y Melanie me decía: de Henry, usted que sabe que lo que ellos quieran es llegar al país y decir: oh, vea, andaba en Costa Rica. ¡Wow! ¿En serio? ¡Wow! Vea su espalda toda quemada. Fue lo que pensé cuando estaba tratando de calzar esto con esa alegoría, y yo dije: bueno, Dios quiera que nosotros anhelemos estar rojos, porque la luz del Evangelio, la luz de Jesucristo que toca la tierra, a nosotros no nos importa exponernos horas a una vida evangelística. Y nos gloriamos de que en nuestra piel se vean los resultados fastidiosos del Evangelio. Y que si vivir debajo del sol nos mata, que nos mate. Pero es mi pasión. ¿Está dispuesto usted a pensar así? Es otro estilo de vida, ¿verdad? Sin contemplar precauciones para resguardar mi integridad. Bueno, el apóstol Pablo eso hacía. Y si no hacía eso, explíquenme por qué volvió a entrar a aquel lugar donde lo apedrearon hasta morir. Y si no actuaba así, explíquenme por qué iba a predicar a lugares donde eran tan idólatras que mataban a aquellas personas que consideraban falsos profetas. Y si Pablo no estaba loco por el Evangelio, explíqueme por qué estuvo dispuesto a llegar hasta los gobernantes romanos y predicarles ahí, en un juicio formal, predicarles el Evangelio.
¿Sí o no que estaba loco? Bueno, ojalá que Cristo sea nuestra pasión también. Amén. Esta sería la enseñanza de hoy. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Has sido bueno con nosotros y de nuevo nos has hablado a través de tu palabra y hemos visto a un Pablo completamente loco. Si ese es el término adecuado para hablar de él, Señor, la pasión por tu evangelio, la pasión por tu persona le dominaba a tal punto en que él se gloriaba de sus debilidades. Y Señor, hoy vemos nuestra vida y observamos que tal vez nos falte pasión por ti. Y te pedimos que nos perdones y que nos ayudes a pensar de nuevo en aquello que queríamos mejor si tú fueras nuestra prioridad y tú fueras nuestra pasión. Ayúdanos a ser estos cristianos, Señor, que su luz sea visible en el mundo en el que vivimos, que no nos parezcamos al mundo, que nos diferenciemos del mundo. Ayúdanos a que nuestra boca y nuestra vida refleje tu evangelio y tu palabra. Por favor, Señor, en tus manos nos ponemos y te damos a ti honra y gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuestro Redentor, amigo y Salvador, Creador del universo,